Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa hora. Damos gracias al Señor porque nos permite, hermanos, estar en un nuevo día más adorando, glorificando su nombre, ¿verdad? Vamos a hacer una oración y después vamos a entrar a la palabra del Señor. Gloria sea al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por el amor que tú tienes para con nosotros. Te damos alabanza, te damos gloria a ti. Señor, en esta hora, Padre, queremos glorificar tu nombre, queremos exaltar tu nombre. Padre Celestial, decirte que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestra vida. Padre Celestial, en esta mañana, Padre, nuestra vida, nuestra alma está agradecida, Señor, por lo que tú haces por nosotros, Señor amado. Venimos poniendo ya esta hora, este tiempo en tus manos, pidiéndote que seas tú el que lleves control, el que tomes control de todo lo que vamos a hablar, Señor, en esta preciosa hora. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ayude, Señor amado, a lo que vamos a hablar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Privilegio estar nuevamente, ¿verdad?, para predicar la palabra del Señor. Le voy a pedir que vayamos al libro de Hechos, capítulo 4. Vamos a leer 22 versículos. Gloria sea al Señor, para gloria de nuestro Dios. Qué bueno es Dios, hermanos. Dios ha sido bueno con nosotros. Hay el por qué estar agradecidos, el por qué, hermanos, adorar al Señor, por qué glorificar su nombre. Gloria sea al Señor. Capítulo 4 de Hechos, doy lectura a la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo que ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha, pero por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no los podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo,
amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Gloria sea al Señor. Quiero predicar esta hora, hermano, el tema: imposible callar lo que Cristo ha hecho en nosotros, ¿verdad? Imposible callar lo que Cristo ha hecho en nosotros. Aquí vemos cómo al apóstol Pedro y al apóstol Juan, pues se les había amenazado, se les había puesto en la cárcel por predicar la palabra del Señor. Y es que la predicación de la palabra, hermano, molesta a los religiosos, ¿verdad? En este tiempo que vemos aquí de Pedro y Juan, pues los religiosos eran los que más estaban en contra de que se predicase en el nombre de Jesucristo, ya que Cristo debe ser el centro, hermano, de todo del cristianismo, debe ser el centro de toda predicación. El evangelio que Cristo dejó debe ser el que motiva a hablarle a las personas, porque el evangelio, hermano, es el plan de salvación que Cristo ha dejado para el ser humano, para que el ser humano, hermano, eche mano a la vida eterna, ¿verdad? Escuchando la palabra de salvación, escuchando la palabra que habla de los milagros que Cristo hizo y sigue haciendo. Aquí pues se les dice que se reunieron, hermano, los sacerdotes y había una secta, los saduceos, que era una secta que ellos no creían en la resurrección. Y como el evangelio se habla, hermano, de que cuando del arrebatamiento de Cristo, y que los que estén muertos en Cristo pues van a ser resucitados, que el cristiano que muere en Cristo no ha muerto, sino que va a resucitar también en el día postrero, como dice la palabra. Eso les molestaba a ellos, porque ellos no creen en la resurrección de los muertos. Es una secta que había, hermanos, que era muy poderosa también, y estos pues llevaron a los apóstoles, los pusieron. Se acababa, hermano, en el capítulo 3, ya se había hecho, hermanos, una sanación de aquel cojo que estaba enfrente de la puerta de la iglesia, ¿verdad? La Hermosa, donde se ponía a pedir a todo el que entraba. Cuando Pedro y Juan llegaron, pues ellos pues le dijeron que se pusiera en pie, que no le podían dar dinero ni plata, pero sí le podían dar lo que ellos cargaban, que era el poder de Jesucristo, que era el poder de Dios. Y eso todo cristiano debe proclamar, hermano, que ese poder de Cristo está sobre nosotros, que el poder de Jesucristo mora en nosotros para bendecir a los demás, para ayudar a los demás. Eso es lo que el apóstol Juan y el apóstol Pedro habían hecho a favor de este hombre. 40 años tenía este hombre de estar cojo, o sea, de nacimiento, pues estaba ahí porque dice la Biblia que no podían callar, porque el hombre estaba ahí y lo estaban viendo sano, y era ya de 40 años, no era alguien que lo habían podido engañar por ser joven, era un hombre ya adulto. Y hermano, en lugar de glorificar a Dios, estas personas, por lo que se había hecho en aquel hombre, por la sanidad, hermano, que había hecho en aquel hombre, que a lo mejor era una carga pública, era una carga de cierta familia, pero aquí había salido de esa situación, estaba sano, y en lugar ellos de alegrarse, de glorificar a Dios, estaban interrogando a los apóstoles y estaban, hermano, desafiándolos, que por qué, qué potestad o qué derecho, qué autoridad tenían ellos para haber hecho esta sanidad que se había hecho en este hombre. Ahora yo le quiero decir que como cristianos debemos
dar defensa del Evangelio, cuando, hermanos, se levanten personas en contra del Evangelio, hablar de Jesús, en contra de Jesucristo, hablar de las cosas que Cristo hace. Aquí pues podemos ver del versículo 6 al 11, hermanos, cómo pues dice que y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan, todos estos se levantaron, ¿verdad? Y la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro se levantó, ¿verdad? Y empieza él a decirle: miren, es notorio que ahora se nos está interrogando acerca de este beneficio que fue hecho a este hombre, acerca del bien que se le ha hecho a alguien en este lugar. Y se nos está preguntando: ¿por qué? ¿Con qué derecho? ¿Qué autoridad? ¿Quién nos autorizó? Entonces dice, que quede notorio ahora que en el nombre de Jesús de Nazaret, aquel a quienes ustedes han crucificado, en ese nombre ha sido sano este hombre, en ese nombre ha sido sano de la situación de la parálisis o del impedimento que tenía. Entonces, hermano, eso es lo que correctamente un cristiano debe de hablar en todo momento cuando le preguntan: ¿por qué haces esto? ¿Por qué hablan tanto de la palabra de Dios? ¿Por qué hablan tanto de Jesucristo? Porque a eso Dios nos ha llamado, a que hablemos de Él, a que anunciemos, hermanos, las buenas nuevas de salvación, a que le digamos al inconverso que es necesario venir a los pies de Cristo para ser salvo, que es necesario, hermano, estar en el camino del Señor para poder disfrutar de las bendiciones que solo Cristo puede dar al ser humano. Y él pues claramente empieza a hablarle, se puso de pie y la palabra dice: lleno del Espíritu Santo. O sea, tenía una plena confianza de lo que iba a hablar, tenía una plena autoridad de parte de Dios de lo que iba a salir de sus labios, porque eso es lo que hace, hermano, el Espíritu Santo en nuestra vida. Nos llena de esa autoridad, de esa confianza en el Señor para decir lo que tenemos que decir. Él les dice que Jesucristo, la piedra que ustedes, les dicen los edificadores, o sea, ustedes, los líderes de Israel, los líderes del pueblo, los gobernantes, han desechado. Y empieza a decirles él pues que Jesucristo había sido, hermano, el motor de lo que ellos hablaban, ¿verdad? Jesucristo era, hermano, quien los impulsaba a hablar, porque yo te voy a decir algo: tú vas a hablar de algo bueno que te pasa en la vida. Tú no vas a estar hablando de lo malo, de las malas experiencias que has tenido en la vida. Vas a hablar de las cosas buenas que has tenido en la vida. En este caso, como cristianos, que Cristo ha llegado a la vida de nosotros es lo mejor que nos haya pasado. Que Cristo se haya manifestado y nos haya salvado, hermano, es lo más precioso que puede haber pasado en nuestra vida. Nosotros no podemos, hermanos, estar pensando en cosas negativas, en cosas que pasaron, que ya no las podemos y que no nos sirve de nada traerlas al presente. Por eso Pedro decía: de ese nombre nosotros hablamos. Y miren el versículo 12, dice que la salvación pues debería ser el propósito de lo que nosotros hablamos, ¿verdad? De lo que nosotros predicamos. Miren lo que habla, dice: y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Estas cosas debemos nosotros, hermanos, entenderlas. Aquí se les estaba preguntando y les dice: mire, en nombre de esto nosotros hemos hecho esto, pero les quiero explicar algo, les quiero decir algo, y que en ningún otro nombre hay salvación, ni en ningún otro nombre dado a los hombres. No hay otro nombre que pueda habérsele dado a los hombres para salvación. Jesucristo es el único nombre. Jesús, hermanos, es el único que puede salvar nuestras vidas de la condenación. Jesús es el único que salva al ser humano, aquel que se entrega a Él de la condenación eterna. Él es el único. Por eso Él les decía: y en ningún otro hay salvación. No hay otro que le pueda ofrecer salvación al ser humano. No hay otro, hermano. A veces un hombre, un gobernante de una nación puede salvar a alguien de la cárcel, le puede perdonar porque ha sido condenado, ¿verdad? Pero
Pero en el área o en el caso de la salvación del ser humano, solo Jesucristo la puede otorgar. No hay nadie que te pueda salvar. No hay métodos, no hay, ¿cómo le podía decir? Sacrificios que pueda hacer el ser humano que pueda salvar a otro ser humano. El único, dice aquí, no hay otro nombre y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. O sea, es necesario pues que se predique el evangelio, que lo primero, que el mensaje de la palabra del Señor sea cristocéntrica, que no hay otro, no podemos, hermanos, aún los que escribieron la Biblia, que fueron hombres usados por Dios, aún ni ellos pueden hacer nada por nosotros. Ellos cumplieron el trabajo por el cual Dios los eligió, para escribir la palabra, para ser ministros de Él, pero cuando ellos murieron, pues la Biblia dice que durmieron y están esperando lo mismo que nosotros esperamos, el retorno, o sea, el arrebatamiento de su iglesia. Eso es lo que todo cristiano debe de entender y todo ser humano debe de entender, que Cristo es el único que puede salvar, que usa personas, que usa a hombres para predicar la palabra, para sanar a otros por medio de Él. Pero la gloria siempre tiene que ser para Jesucristo. Aquí Pedro no les dijo, mire, nosotros lo sanamos porque nosotros tenemos el poder, porque Dios nos dio poder a nosotros. No dijo eso, dijo, en el nombre de Jesús fue hecho este milagro en este hombre. Por ese nombre, este hombre recibió ese bien o ese beneficio de sanidad. Todo esto nosotros tenemos que entenderlo. En ningún momento nosotros podemos atribuirnos cosas, hermanos, que sucede. Aquí dice que no hay, porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Aquí, hermano, no hay pérdida. No podemos decir por fulano de tal yo fui sanado, por eso yo le prendo velas porque aquel me ayudó en él. No, Cristo Jesús, no hay otra cosa. Lo siento mucho y no quiero ofender a nadie o que alguien se sienta resentido, pero la palabra de Dios es clara. Si nosotros nos extraviamos es porque nosotros queremos. La palabra de Dios lo dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Mire que hasta se maravillaron, pero qué tremendo es el corazón duro que no quiere reconocer o no quiere dejar su posición de poder, hermano, para reconocer a Cristo Jesús. Aquí reconocieron el denuedo y el poder que había en las palabras de Pedro, pero aún así, hermanos, no pudieron humillarse delante de Jesucristo. Reconocían que había sido hecho señal, reconocían que algo especial había en ellos, pero no querían que se hablara de ese nombre que había hecho ese milagro. Reconocían que por ese nombre se había hecho ese milagro, pero no querían que se hablara de ese nombre. Y esto es lo más terrible que puede haber, hermano, cuando nosotros, pues no, cuando una persona no se humilla al Señor. Porque en el versículo 16 dice el versículo 15, entonces los ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podían negar. Mira qué tremendo. Claro. Aquí este capítulo habla, hermano, de que dice que cuando habían hablado, Pedro había predicado, les había hablado del nombre de Jesús, les había hablado, hermano, del poder de Dios, ¿verdad? Dice que como 5,000, solo mencionando los hombres, habían sido salvos, habían entregado al Señor, habían creído. Entonces, aquí podemos ver que la palabra de Dios es muy importante predicarla al ser humano, hermano, que entienda que Cristo lo que quiere es salvarlo, lo que quiere, hermano, es darle salvación.
aquí no hallaron nada que hacer contra ellos, no pudieron, hermanos, argumentarles otras cosas más que amenazarlos, porque eso es lo único que puede hacer el enemigo, quererlo intimidar a uno, ¿verdad? Tratar de que uno se esté temeroso de hablar porque le van a decir algo. Gracias al Señor, hermano, los tiempos que nosotros estamos viviendo, hermano, donde nosotros vivimos, aunque hay pecado alrededor de nosotros en barbaridad, aunque hay, hermano, se ha deportado el ser humano en cosas que ofenden a Dios, pero aún todavía nosotros no se nos está prohibiendo predicar el evangelio. Aún todavía nosotros, hermanos, podemos hablar en los trabajos, podemos hablar en las calles, podemos hablar de Jesucristo donde quiera que andamos, ¿verdad? Lo que sucede es que a veces nosotros somos temerosos de hablar el evangelio porque no estudiamos la palabra y no hay nada en nuestra mente que podamos hablar de Jesucristo. No estudiamos la Biblia y entonces al no estudiar la Biblia no hay nada que nosotros podamos hablar de ella, de lo que Cristo hizo, de los milagros de Jesucristo. Entonces era importante en estos tiempos que nosotros tenemos la libertad de hablar la palabra del Señor, que nos empapemos de la palabra del Señor para tener algo que decirles a las personas inconversas, ¿verdad? O alguien que nos quiera argumentar de los milagros o de la palabra de Dios, tener respuesta para ellos que les pueda hacer cambiar esa actitud o la mentalidad que ellos tienen en contra de la palabra del Señor. Aunque hay personas en contra de la palabra del Señor en estos tiempos, pero no es con peligro que lo podemos hablar nosotros como en los tiempos de los apóstoles. Aunque hay países donde es prohibido hablar e incluso matan a los cristianos en el área donde nosotros estamos viviendo. Se podría decir que en todo América, ¿verdad? Todo el continente americano, pues es libre la palabra del Señor para predicarse, y aún en Europa, algunos países de Europa, pero aquí en el continente americano nosotros podemos hablar. Hay países donde hay pues pueblos o ciudades donde hay mucha idolatría y no les gusta que se hable la palabra, pero aún así podemos hacerlo, hermano, predicarlo, y nadie, aunque nos puedan apedrear, pero no nos van a cerrar la boca. No hay pues una persecución así fuerte como la hubo en el tiempo de los apóstoles. Entonces estos hombres, aunque estaban siendo, hermanos, dice que los pusieron en medio y los rodearon. Me imagino, hermano, el Sanedrín, todo esto que habían reunido se conformaban, le llamaban el Sanedrín, que era como le llaman la autoridad máxima, ¿verdad? En el pueblo de Israel, que era apoyada por el gobierno romano o autorizada por ellos. Pero aquí vemos cómo, pues, como quien dice, eran la Corte Suprema de Justicia, y se reunieron y no eran, hermanos, yo me imagino que en ese tiempo cualquiera se intimidía al estar enfrente de estas personas. 70 personas, hombres, eran los que representaban ese grupo, ¿verdad? Los que estaban al frente de ese grupo y hablaban y pues podían acusar a alguien y podían incluso mandarlo a la muerte. Pero esto aquí, Pedro y Juan no tuvieron temor, hermanos, porque él se paró y les dijo claramente: ese Jesús al que ustedes crucificaron, en el cual ustedes mataron ahí, en el nombre de ese que se ha sido hecho. Pero si vemos del versículo 17 en adelante, dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándole les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de hablar, y esta es la palabra, estos dos versículos son los versículos claves, hermanos, del mensaje. Porque no podemos dejar de decir, o sea, de hablar lo que hemos visto y oído. Mire, hermano,
eran hombres que habían andado con Jesús, ¿sabían? Donde se paraba Jesús, algo sucedía. Donde llegaba Jesús, algo pasaba. Entonces ellos decían, miren, no podemos dejar de decir aquellas cosas que nosotros hemos visto, lo que escuchamos de Jesús, aquellas cosas que oímos hablar de Él. No podemos dejar nosotros de decir esas cosas. Hemos visto sanidades, hemos visto el poder de Dios obrando, hemos visto el poder de Dios siendo glorificado a través de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto cómo el poder de Dios, aunque Jesús físicamente ya no está con nosotros, pero su poder se mantiene y sigue haciendo cosas poderosas, y nosotros no podemos dejar de hablar esas cosas. No podemos dejar de hablar que Cristo murió y resucitó. No podemos dejar de hablar de que Él ha prometido eso mismo para nosotros. No podemos dejar de hablar todo lo que Cristo nos puede dar a nosotros. Entonces, esto es grandioso, hermano, cuando nosotros vemos estas cosas. Cuando nosotros leemos esto, hermano, tiene que llenarnos a nosotros también de coraje, o sea, de valentía, pues la palabra más correcta. Hablar de la palabra de Dios, no importa quién se te ponga enfrente, mi amado hermano, pero es necesario que nosotros hablemos de los milagros de Jesucristo, de la salvación que Cristo da a todo aquel que se acerque a Él, de que Cristo está, hermano, dispuesto a salvar, a sanar, ¿verdad? La Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, buscar, acercarnos a Él primero, y después Cristo se va a encargar de lo demás, de todas las cosas. Por eso el cristiano no puede estar callado, hermano, en ninguna manera. Esto le dijeron, miren, ustedes van a tener que hacer una decisión entre ustedes, o sea en contra de nosotros o a favor. Nosotros no vamos a parar de hablar de Dios, de Jesucristo. Entonces ellos les decían, ustedes juzguen y allá ustedes con lo que ustedes decidan, pero nosotros no vamos a callar, nosotros no vamos a dejar de hablar. Yo no sé si tú, hermano, en el trabajo, en algún lugar, te tienen amenazado, pero la palabra de Dios no puede estar amarrada. La palabra de Dios no se puede detener. La palabra de Dios no se le puede dejar de dar a alguien que la necesite. Por eso los apóstoles dijeron, juzguen ustedes, pero nosotros no podemos dejar de decir, de hablar, de enseñar, de predicar lo que hemos visto, les decía, lo que vimos andando con nuestro Señor, con nuestro Maestro, lo que hemos oído de Él. No podemos callarlo. Por lo tanto, ustedes juzguen. Si nos quieren matar o nos quieren hacer algo, es cosa de ustedes, pero nosotros no vamos a parar ya. Y eso es lo que la iglesia debe de entender. La iglesia no ha parado en ningún momento. Han muerto muchos cristianos por predicar la palabra. Millones de judíos murieron, millones de cristianos murieron en la Santa Inquisición que le llamaban. Millones de cristianos han muerto por predicar la palabra, pero aún nunca pudieron callarla, nunca pudieron apagarla. La palabra de Dios hoy está más viva que nunca. Ahora se está predicando más en cada momento, en cada lugar, en cada esquina. Se habla la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que seguir avanzando, predicando el Evangelio. Tenemos que seguir, hermanos, las reuniones familiares, iglesias, tienen que mantenerse predicando la palabra del Señor. Debemos de seguir avanzando en todas las áreas. Como hijos de Dios, nosotros, hermanos, como congregación, tenemos que estar más animados a predicar la palabra del Señor. Estamos viendo señales, estamos viendo situaciones que se están viniendo. No paremos de predicar la palabra. Motivémonos a predicar la palabra, porque a eso Dios nos ha llamado. Gloria sea al Señor. Lo vamos a dejar hasta aquí, amado hermano. Yo sé que esta palabra puede ayudarnos a no acobardarnos de situaciones que pueden llegar a nuestra vida. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos dé esa valentía para hablar de nuevo y autoridad como le dio a Pedro. Tal vez no en la capacidad de él,
de los apóstoles, pero sí en respaldo del Espíritu Santo para hablar. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Señor, bendice a nuestros amigos, bendice a mis hermanos que van a estar viendo esta palabra. Ayúdanos, Dios, a poder seguirnos, Señor amado, motivando a no callar las verdades de tu palabra, a no callar las bondades de tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor amado, a tener de nuevo autoridad para hablar. En esta hora te lo suplicamos, Señor amado, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amados hermanos, ha sido un privilegio. Dios me les bendiga, sigamos adelante, motivémonos. Dios les bendiga. Cristo está pronto a venir. Dios les bendiga.